Instituto Mexicano del Seguro Social. Grupos de investigación de enfermería, la ciencia del cuidado, trae para ti un webinar más. Bienvenidos. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y andriagos y de piedras imanes que enloquecen las brújulas. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. Lo juzgo tan eterna como el agua y el aire.
Pues bienvenidas, bienvenidos todos al webinar de los grupos de investigación de enfermería, teniendo un invitado de honor de la hermosa República de Argentina, con el tema de escribir para impactar, claves para la publicación y difusión del conocimiento. Los grupos de enfermería tienen este gran privilegio y para comenzar vamos a introduciendo el tema comentando que el propósito del investigador es descubrir y verificar el conocimiento científico mediante una estructura adecuada y resultados que se deben comunicar y aplicar. Las revistas científicas facilitan la comunicación entre los científicos, publicando investigaciones validadas que son nuevas e importantes. Tradicionalmente, los descubrimientos se reconocen a ser publicados en estas revistas y se afirma que no hay ciencia sin una buena comunicación. En el ámbito de la salud, los enfermeros más numerosos influyen en los resultados de los pacientes. Sin embargo, a menudo no utilizan hallazgos de la investigación en su práctica, con un 30-40% de usuarios que reciben atención basada en la evidencia y un 20-25% que corre el riesgo de recibir atención dañina. Por lo tanto, la enfermería es una profesión que se basa en la práctica, por lo que el desarrollo técnico e investigativo debe de tener un impacto en el ejercicio profesional. La aplicación de modelos y teorías es importante, ya que influye el cómo interactúas con los pacientes y las intervenciones que se realizan. Esto permite que el profesional entender su mejor papel, haciendo que se recupere la salud y aumente su autonomía y reconocimiento social. Además, hay una creciente necesidad de la literatura científica sobre el cuidado, lo que representa un desafío para los editores en cuanto a la calidad y acceso a la información. Con este pequeño preámbulo, cedemos la palabra al doctor Carlos Óscar Lépez para que pueda profundizar un poquito más del tema, recordando que pueden realizar sus preguntas a través de chat para hacer lectura al final, o bien cediendo la palabra si alguien gusta hacer el uso de la voz. Sean ustedes bienvenidos a los grupos de investigación en enfermería. Mi nombre es Ivonne Romero. Le cedemos la palabra, doctor Lépez. Muchas gracias por la presentación. Buenos días, buenas tardes a todos y todas las y los presentes en este espacio, en el webinar del Grupo de Investigación de Enfermería de México, que organizan desde el Instituto Mexicano de la Seguridad Social y la Red de Desarrollo del Sistema de Salud, que conforma la presencia de enfermería en todo el territorio mexicano. Agradeciendo también la participación y la convocatoria para esta instancia y la presencia de colegas de la región, mencionando además de México, los colegas de Colombia y del Paraguay, de la Universidad Cooperativa de Colombia, del Instituto Juan Pablo II de Cacupé de Paraguay, así como también los integrantes de la comunidad académica, estudiantes, docentes y graduados de la Universidad de Buenos Aires y universidades de la Argentina, además de quienes operan y trabajan en los servicios de salud en el ámbito local, tanto en el ámbito de las obras sociales, del sector público y privado. Agradeciendo también, por supuesto, a mi directora de carrera, licenciada Irene Simeone, quien apoya este tipo de actividades de intercambio y cooperación de forma genuina y colaborativa. Es importante advertir también la presencia de colegas de la comunidad indígena, de Nalá Romero, la colega de enfermería que se encuentra como cacique de la comunidad POM aquí en Buenos Aires en representación de los mismos. Es importante también destacar que este espacio nos convoca nuevamente para seguir emancipando la palabra, la voz de enfermería en el marco del liderazgo que eso supone y que implica entonces el posicionamiento de una enfermería que a través de la producción del conocimiento y de la publicación y difusión de los mismos podamos responder al lema del Consejo Internacional de Enfermería en materia del impacto que tiene la producción de enfermería, la calidad de atención y la seguridad del paciente en los costos sanitarios para optimizar los estándares de cuidado. Por ello, por supuesto, a los organizadores, al ingeniero Fernando Peña, a la doctora Claudine, también agradecerles la contribución y la articulación para llevar a cabo esto y, por supuesto, Ivonne Romero, muchas gracias por estar presente en este espacio y en los anteriores que precedieron las actividades del GIE. También los invito a todos y las presentes también a seguir los sitios de comunicación y redes sociales del GIE, de grupos de investigación en enfermería, para poder enterarse de las novedades y las actividades que se promueven. Y bueno, también agradecer a los integrantes de la Red Internacional de Enfermería en Cuidados Paliativos y la Red Argentina de Enfermería en Cuidados Paliativos que están integrando en este momento su participación por el interés
de el contenido que se está tratando y en adelante seguir conectados con el GIE desde México. Entonces procedo a compartir pantalla para compartir la presentación diseñada para esta instancia. En tanto, una presentación que supone la síntesis y los elementos esenciales que podemos nuclear para concentrarnos en la temática que hoy nos convoca. Aquí nos ubicamos en el webinar sobre escribir para impactar, y es un término importante pensar en el impacto en materia de gestión, en materia de reproducción de ese conocimiento puesto en aplicación, y el impacto a nivel no solo de los planes de cuidado en materia de disciplina de enfermería, sino también en los procesos y modelos de atención a nivel del sistema de salud, y el impacto en el campo de la educación también y de la producción del conocimiento de materia socioproductiva. Entonces, lo que realicé en esta instancia es gestionar un conjunto de elementos que los ubico con el concepto de claves, que son disparadores o factores que podemos identificar de interés para poder potenciar y estimular la producción de conocimiento, su publicación en las revistas indexadas o en los ámbitos correspondientes o las fuentes de acervo bibliográfico. Aquí se ubica el ORCID de referenciación como autor de las distintas publicaciones que realizó, y bueno, y acompaña esta actividad la Global Research Nurse, de la que soy miembro, a través del Club de Investigación en Enfermería Crítica de Argentina, liderada por el licenciado Miguel Ángel Salas en Argentina. Bueno, procedo entonces a mencionar la posición axiológica y algunas consideraciones éticas, que no existe conflicto de intereses entre estas participantes en el marco del presente intercambio, que la actividad se efectúa sin fines de lucro, sea a título de aportaciones académicas, y que el empleo de la información aquí contenida no garantiza resultados en las instancias de reproducción de las prácticas profesionalizantes, pero que resultan de referencia para hacer uso de ella en materia de consulta. Para empezar, entonces, nos ubicamos en esta intención de pensar la escritura como un acto significativo que parte desde la planificación de todas aquellas actividades científicas y académicas que vamos a llevar a cabo para generar productos documentales, tales que estos documentos, luego de su procesamiento y su revisión y sus distintas etapas, podrán ser sometidas a la gestión editorial para lograr lo que se denomina publicación en determinados espacios que son las revistas indexadas o en las editoras, que también se pueden corresponder con capítulos o libros de ellos. También encontramos otras fuentes de acervo bibliográfico, como pueden ser los repositorios, los catálogos, o también se conocen actualmente los podcasts, los audiolibros, y las instituciones universitarias o sociedades científicas o académicas cuentan con portales propios o sitios web donde tienen un sector de almacenamiento de la bibliografía o de la producción que se genera. Los consensos, por ejemplo, de sociedades científicas, los documentos técnicos de las organizaciones internacionales o nacionales, también los informes gubernamentales son documentos de interés y están almacenados y disponibles en determinados espacios que son gestionados con los respectivos metadatos a partir de los cuales podemos acceder y a partir de los cuales, a través de la interpretación, la decodificación de esos datos y la transformación en información, nos permite someter esa información a un tratamiento para la integración de los mismos y generar el producto documental. Es importante advertir la planificación que eso supone desde las distintas instancias, desde la ideación, es decir, crear una idea, tener una idea, el interés por una idea, la profundización, el reconocimiento desde el punto de vista metodológico del estado de la cuestión, el estado de arte de la temática, y poder entonces hacer las relaciones y la búsqueda de las distintas materiales disponibles que nos van a permitir profundizar en él. Además de poder integrarlo en un escrito, y para eso se recomienda la estructuración de una clave esencial en esta planificación del acto de escritura, que es el de la estructura de la línea argumental, para tener un hilo conductor y llevar con congruencia narrativa cada una de las composiciones de ese documento. Tal es así que va a depender del sentido de ese documento, la tipología del documento que estamos gestionando y estamos intencionalmente desarrollando. Puede ser derivado de una investigación, entonces pretendo redactar en una escritura científica académica la
la investigación o los resultados de la investigación. Entonces tendrá determinado formato y estructura. De manera tal que debe planificar una primera instancia borrador de organización y además tener, entre otras de las claves, un diagrama, un cronograma para poder planificar las actividades, un diagrama de Gantt y un flujo de actividades y de tareas que van a ir consecuentemente cumpliéndose. Por supuesto que las etapas no son taxativas, podemos retroceder a otro punto cuando estamos en estado avanzado y decir, bueno, considero que en esta sección, este acápite o este área de la redacción debe optimizarse, mejorarse y por supuesto es importante considerar otros lectores, otros intérpretes y otros colaboradores que puedan hacer las veces de juicio crítico y juicio técnico de lo planteado. En el caso de que sean varias personas, autores, los mismos, ese mismo grupo, permite tener una mirada colaborativa y conjunta. Pero también igual es importante, aún siendo grupos, tener la visión de externos con un juicio externo para poder validar y verificar que lo que se está queriendo decir es claro, consistente, que guarda la congruencia y que tiene los elementos esenciales que una composición de esta naturaleza reviste. Y bueno, ¿cómo podremos lograrlo entonces? A partir del diseño de estrategias de producción y de investigación, a partir de, entonces de un modelo de gestión de ciencia abierta, temática compleja, si se quiere, en un punto, por el sentido del acceso al material, pero también la reproductibilidad y la factibilidad y el sentido que tenga ese contenido y esa producción para, con la composición que estamos elaborando. Entonces es importante tener los lazos y los nexos determinados para poder vincular esas estrategias con los productos de investigación. Y de esta forma vamos a ir potenciando nuestras competencias de redacción para poder luego materializarlo en la publicación y su respectiva visibilización, generando conocimiento a partir de la praxis cotidiana. Entonces hacemos como un recorrido para llegar a ello, tenemos una lista de cotejo o si se quiere una serie de ítems o de elementos a cumplir y planificados dentro de un tiempo estandarizado o estructurado, podremos ir avanzando progresivamente en la redacción. Tener en cuenta que si la producción de este documento se va a remitir a una fuente de acervo documental como son las editoriales de revistas indexadas con distintos niveles de impacto, que eso lo veremos al final de esta presentación, es importante advertir que hay plazos de acuerdo a la periodicidad de la publicación y los volúmenes. Algunas revistas tienen volumen en series, producción anual, de 2 tiradas anuales, 3, es decir, hay distintos periodos para las convocatorias y para las postulaciones a la presentación de los productos documentales. En tanto y en cuanto el producto documental cumpla con las políticas y las normas editoriales correspondientes, de la misma manera que para generar un capítulo de un libro o un libro hay determinados plazos que cumplir porque está estandarizado en la planificación como lo vemos dentro de este cronograma estándar. Bueno, una vez que se tiene disponible el documento y que tiene todas las condiciones de su respectiva revisión, es importante llevar a cabo la presentación, hacer público ese producto y bueno, de esta manera generamos distintos medios de comunicación y logramos la difusión. Advertir que toda producción científica, académica, que quede registrada y quede debidamente documentada con los respectivos enlaces y metadatos, como por ejemplo el DOI, o la forma de identificación que tenga el documento, el ISBN o el ISNN, estos elementos van a permitir, además de la identificación y la exploración en distintas fuentes en los sitios web o en almacenamientos en repositorios o catálogos, también tener la posibilidad de medir el impacto y la distribución y el alcance también en extensión territorial de los documentos producidos con intención de publicación. De eso se va a encargar quienes se ocupan del análisis de la ciencia de datos informacional, que tiene que ver con el campo de la cienciometría, la bibliometría y la altmetría.
La altmetría es la medición de la distribución de los productos publicados a través de redes sociales o métricas alternativas, mientras que la bibliometría va a tomar en cuenta algunos coeficientes específicos para tener estos parámetros de referencia y poder identificar la capacidad de distribución y si está en el marco de este modelo de ciencia abierta, por supuesto, la accesibilidad que han tenido, las veces que se descargó, las veces que se citó ese producto. Por lo tanto, generar conocimiento y compartir conocimiento a partir de nuestra práctica cotidiana es esencial. Esa es la clave principal. Tener, las ideas subyacen y nacen en el seno de nuestras actividades cotidianas, de nuestra práctica cotidiana de campo de desarrollo profesional. Así, tanto en las instituciones prestadoras de servicios de salud, en el caso de las disciplinas de ciencia de la salud, y también en el extramuro, en el ámbito de lo domiciliario, en el ámbito rural, en cualquiera de esos contextos y escenarios, advertir que ese tipo de indagaciones son de interés para ser publicados, así como todo aquello que se suscita en el campo de la educación en sus distintos niveles y modalidades, también puede ser un producto de interés para quienes ejercen esa práctica profesional. Y así en otras áreas de la ciencia y el conocimiento y la cultura. Por ello, advertir este recorrido y basarnos en este modelo de ciencia abierta nos va a ubicar en esta posibilidad de hacer visible. Y la visibilización también se mide y se rankea. Por eso hay entidades que, como decía al fin de esta presentación, ubican estos coeficientes y estos parámetros midiendo el ranking de publicación y de presentación. Existen distintos formatos de documentos escritos, de manuscritos que después se convierten en distintos elementos publicables con sus distintas tipologías, desde comunicación breve, narrativas, desde artículos originales, metaanálisis, entre otros. Los podemos ubicar desde los ensayos académicos, a donde se discute entre autores y se pone en tensión una conceptualización o un conjunto de variables preestablecidas y pensadas dentro de este estudio, esta lógica del análisis, que también tiene una composición en profundidad y multifactoriada, también tiene su tipo de estructuración y, por supuesto, es importante advertir que debemos estructurar esta línea argumental, los elementos que van a tratarse en cada una de las secciones. Entonces, cada párrafo, cada sector va a ubicar en profundidad y en complejidad y va a haber nexos que van a vincular cada una de esas secciones. Es decir, tiene que guardar una congruencia y una coherencia narrativa cada una de las secciones que conforman el manuscrito. También, y esto es muy conocido, los estudios de tesis de grado y de posgrado, de investigaciones de grado y tesis de posgrado, en doctorado, tesis de maestrías, ese tipo de estudios también son publicables como tales dentro de los repositorios institucionales, o bien también ese producto se puede transformar en subproductos en tantos artículos como puedan derivarse de los capítulos de esa tesis, en tanto el valor que otorga ese tipo de conocimiento que da luz a determinados resultados alcanzados o hallados en ese estudio en profundidad. También, por supuesto, una ponencia, un congreso o un conjunto de actividades de eventos científicos también se pueden publicar como tal, como documentos, haciendo el resumen de ponencias, el resumen del congreso o del evento científico. De modo tal que eso constituye un documento que va a representar un elemento de referencia para quienes diseñan también estudios de investigación, teniendo como punto de interés las temáticas o la tesitura, y bueno, podrán hacer trabajos de integración, análisis inferenciales, estudiando también la complejidad en cómo fueron profundizados los temas en esos eventos, a qué consensos se llegaron, a qué conclusiones, a qué inferencias o qué elementos quedan pendientes de seguir trabajando siempre. Entonces, los productos documentales tienen intenciones naturales y además distintos marcos interpretativos según cada lector le dé sentido también, advirtiendo que cada término y cada variable, más allá del factor o la condición polisémica o que pueda implicar otro tipo de definiciones
más universales, también debe ser operacionalizadas y advertir a qué nos referimos con el significado de esa variable y con el sentido de esa variable que se está tratando o planteando. También es importante como clave no utilizar lo que serían abreviaciones o sinónimos, sino solamente las de carácter universal. Es decir, advertir que en las escrituras, algo que haga siglas consignadas. Si usted tiene una lista de siglas consignadas, entonces en adelante, como puede pasar en un libro o en un capítulo, se necesitan determinadas siglas consignadas para luego utilizarla en la redacción y no tener reiteraciones o no llegar a una instancia de circularidad en el registro de lo que se está documentando o planteando. De esta manera, cuando el producto de la investigación sea una tesis de doctorado, o podría ser un producto de una investigación, o una composición de un artículo donde queremos componer un artículo basado en la profundización, un metaanálisis o una revisión sistematizada. En este sentido, todo este documento va a ingresar a la gestión editorial con sus distintas etapas, desde la recepción, la revisión por pares, también, por supuesto, la retroalimentación con el autor o los autores, y a partir de esto, luego tendrá la oportunidad de, si es aceptado o rechazado según las condiciones que cumple dentro de las normas editoriales, que este producto de escritura científica que se logró generar cumple con los estándares esenciales que exige un producto publicable. De esta manera, una vez que está disponible, logra poder difundirse, emanciparse y llegar a distintos canales y fuentes y ámbitos, y a los lectores fundamentalmente, quienes hacen consumo de la literatura y de la evidencia científica, separando los conceptos de literatura y evidencia científica como tal, pero que están unidos en sí, generando un impacto y un sentido y un valor agregado porque se le está dando una consideración por el interés que tiene el propio lector, ya sea quienes consumen, docentes, estudiantes, graduados, profesionales en servicio, es decir, y también la comunidad, ¿por qué no?, quienes resulte de interés y que sea asequible desde el sentido de los términos, que también deben ser planteados en materia de claridad de los términos. Tal que determinados estudios, si son de disciplinas con exquisitez en los términos y tiene una propiedad terminológica que le es propio a ese campo de la ciencia, claramente el destinatario es un público selectivo y entonces cautivo para ese público. Por lo tanto, también el lugar donde va a estar ubicado el repositorio o la revista, la indexación, va a ser accesible para aquellos que estén en ese núcleo de estudio de interés, por supuesto. Entonces, hay ámbitos que son para la comunidad, hay ámbitos que son selectivos para determinadas poblaciones o destinatarios. De esta manera logra visibilidad y, por supuesto, hay distintos elementos que hacen que un documento tenga visibilidad, que es los sitios donde está y los registros con los que está vinculado. Los metadatos de ese documento, por ejemplo, los autores tienen un registro NORCID. De esta manera, con este registro podemos ubicar los antecedentes, el perfil de ese profesional, qué estudios estuvo realizando, en qué línea de investigación se ubica, en qué campos de estudio, en qué ámbito de interés. Además de ubicar la cantidad de publicaciones que realizó, la tipología de investigación, en los periodos en los que fue publicando, el factor de impacto, el índice H, entre otros. Otro de los espacios puede ser Scopus, Web of Science, JALNet, Google Académico, ResearchGate, entre otros. También academia.edu, es decir, hay distintos ámbitos, espacios donde de esta manera están ubicados. De esta manera decimos que los gestores de búsqueda y los motores de búsqueda van integrando entonces estos documentos en una red tan compleja que a la hora de la búsqueda, con los términos apropiados, que los conocemos como términos palabras clave, o los MESH, que son los descriptores en ciencia de la salud, podemos entonces arrojar determinados resultados en esa búsqueda en estos motores de búsqueda. De esa manera vamos a tener, a partir de esa composición y utilizando operadores para desarrollar la exploración de esas temáticas o puntos de interés, vamos a tener arrojado distintos tipos de resultados en número, no solo en cantidad, sino también en calidad y en tipología.
nos puede interesar solamente seleccionar artículos científicos exclusivos de los últimos 3 años o del último año, o nos puede interesar estudiar, abarcar trabajos que sean publicaciones de tesis doctorales. Entonces, en ese caso, la búsqueda conviene hacerla no en un metabuscador, sino específicamente en un catálogo de una universidad. ¿Sí? Además de los repositorios institucionales. Otra de las claves que se recomienda para poder llegar a redactar un artículo o un documento, un manuscrito, es tener en claro con qué herramientas podemos hacerlo. Más allá de que la primera herramienta sea en forma holográfica, es decir, con un recurso, un bolígrafo y un papel donde poder asentar, hoy contamos con procesadores de textos, es decir, la sociedad, la tecnología de la información y la comunicación han evolucionado y tenemos herramientas informatizadas, es decir, acá hay que tener competencias computacionales para poder trabajar con programas, con procesadores, con aplicaciones, tanto en los ordenadores propios, en las computadoras, así como también si lo quiere realizar a través de un móvil, un portátil. De esta manera son aplicaciones que son descargables a través de distintas empresas o entidades de gestión gratuita o sin costo específico, o aquellas que también implican algún costo de adhesión, suscripción a la misma. Así como conocemos cuando estudiábamos química, la tabla periódica de Mendeleev, decimos que existe como esta tabla de referenciación, no le daré el carácter de periódica porque no reviste ese carácter, pero sí en su estructura es muy similar. En términos didácticos, lo que se propone es pensar para distintos tipos de procesadores, ya sea iOS, Android, Windows, Mac o Linux, entre otros, podremos tener acceso a distintas naturalezas de este tipo de recursos que están ubicados de acuerdo a la utilidad que tienen ellos. Entonces, para redactar se recomienda también tener cierto entrenamiento, y para eso tenemos desde los tutoriales para saber cómo operar con esa herramienta, con ese recurso, videos disponibles, así como también los datos que da el fabricante o la empresa, la entidad que genera este tipo de productos, y las referencias de uso. El uso racional adecuado y, por supuesto, con sus ventajas y sus desventajas. Por supuesto que aparecen desventajas cuando la operabilidad del recurso tiene su complejidad, tal que cuando dominas esa complejidad o esas operaciones, entonces esas operaciones las puedes realizar con cierta practicidad. Es decir, hay que aprender transitando la experiencia también. Entonces, recomiendo hacer el ABC para quienes ya tienen experiencia en publicación, en redacción de manuscritos. Bienvenidos sean los dominios que ya tienen hoy alcanzado, y fortalecer o potenciar, como decía, esas competencias para la escritura y para la publicación. Entonces, entre las cuales, desde las competencias narrativas, lo lingüístico y lo que es composición, tener también un acervo cultural, un acervo de lecturas de distintas fuentes, nos va dando riqueza también en el lenguaje. Entonces, punto de partida es nuestra riqueza de lenguaje. Y decir las cosas tal como queremos decirlas. O sea, que cuando armamos la línea argumental, la armamos con esa lógica. Luego a esa lógica le vamos a ir ciñendo, le vamos a ir generando, imprimiendo aquellos componentes que profundizan desde lo abstracto, desde lo complejo, desde lo teórico, desde lo práctico, todo aquello que proviene de otros autores o productos de investigaciones o documentos que trabajen esa temática. De esta manera, las herramientas que se propone, aparte de las básicas y esenciales que tenemos que tener para escribir, es contar con estas tecnologías de la información y la comunicación que sirven para la preparación del manuscrito, para la búsqueda de información, que serán otras las herramientas, para la elaboración de los productos y para la presentación o defensa, según corresponda, de los mismos. Ya que cualquier producto publicado también puede trasladarse a espacios de eventos científicos, publicación de póster, entre otras Entonces ya, formas, o audiolibros. y subo al ¿Sí? cuarto y está sonando mi teléfono y era más. Alguien está hablando. Bueno, continúo de todas maneras. Si hay preguntas, la pueden dejar en el chat. Ivonne Romero está siguiendo eso, y si no, al finalizar podemos abrir el espacio de preguntas.
Avanzando entonces con esta presentación, diremos que tenemos las herramientas de notas, que son para tomar notas, apuntes en línea y organizadores de datos. Los mapas mentales, ¿sí? Para ordenar, para relacionar conceptos, para hacer representaciones visuales. VozBeaver, por ejemplo, te permite hacer la composición de grafos que te celan y unen conceptos de interés en profundidad y después generamos una representación explicando la relación de esos conceptos y de esos atributos cualitativos, si se quiere, desde ese lado. También tenemos otras aplicaciones para planificar el tiempo, que tiene que ver con la creación de agendas, de calendarios o de plataformas que gestionan proyectos, ¿sí? Y aquellas que son para la concentración, que están diseñadas para poder aumentar nuestra productividad y eliminar las distracciones. Bueno, las ubicamos en distintos colores. En azul las primeras, que eran las herramientas de datos. El que le sigue es el color celeste grisáceo, que, entre las cuales podemos observar las que se ubican allí, ¿sí? Por ejemplo, Mentimeter era una de ellas, que es una de las más popularizadas o utilizadas en esta última época. Y luego tenemos las que siguen en continuidad de izquierda a derecha. Tenemos las que sirven para calendarizar, ¿sí? Para armar cronogramas, ¿sí? Por ejemplo, la aplicación Newton, también la de Microsoft Tides. Es decir, tenemos distintas aplicaciones, o por ejemplo Google Calendario, que es también accesible por tener cuentas en ese tipo de sitios. Y bueno, y las que sirven en continuidad para concentrarse también, ahí vemos algunas como Facus, ¿sí? También hay otra que se llama Fuentes Académicas, es decir, hay distintas herramientas que nos van a permitir optimizar el rendimiento de nuestro ejercicio y nuestra tarea. De esta manera, en la medida que no sean exactamente estas, pero que tengan que ver con esa función y esa utilidad, usted elija la que resulte más apropiada, conveniente y práctica para utilizar y operar usted con ello. Otras de las herramientas que se proponen son las que tienen que ver con plataformas de biblioteca, ¿no es cierto? Tienen que ver con motores de búsqueda. Entonces, suscribirnos a distintos tipos de sitios y también plataformas que ubican, sí, a partir de estas aplicaciones, con el término nos direccionan hacia esos espacios. Después tenemos los buscadores académicos, ¿sí? Que localizan la información, que también nos da otros datos de referencia, es decir, sus fuentes, la fiabilidad de la misma, la autoría, quiénes son sus autores y los años. Es decir, da una serie de datos para ubicar si resulta de interés, de utilidad y se va a llevar a cabo el trabajo de ese manuscrito tomando como referencia esa fuente o discriminando el uso de la misma. También podemos ubicar aquellas que nos permiten estar informados, ¿sí? Entonces, tenemos distintas páginas que van generando sistemas de alertas al lector, si el lector tiene cierta tendencia o el autor en la búsqueda de determinados patrones de información, entonces las aplicaciones identifican estos algoritmos de trabajo que tenemos en nuestros operadores, en nuestros sistemas de búsqueda, y entonces detecta que existe un nuevo elemento y lo traduce informándolo. A veces llega como mailing, se llega al correo a través de una alerta que dice tal página usted tiene tal recurso sobre esta nueva variable, o cuando, por ejemplo, usted se pone como favorito determinados autores o grupos de investigación, y entonces también hay alertas que van llegando, en este caso, al correo o a otras fuentes de referenciación. De esta manera permite que usted cautive y vaya captando elementos que resulten de interés para la línea en la que usted trabaja o que pueda resultar de utilidad para otros autores en otros campos en los que usted también pueda resultar ser un asesor o asesor. En cuanto a la elaboración, claramente tenemos herramientas que sirven para editar los textos, ¿sí? Hay tanto versiones gratuitas como también aranceladas, y permite desde el procesador Word como cualquier otro de los procesadores de texto de notas que van de esta manera permitiendo el avance del manuscrito. También hay espacios que se corresponden con ámbitos de enlaces colaborativos, donde usted puede compartir o no, restringir el acceso a determinados usuarios. O sea que también tiene la posibilidad de configurar determinadas aplicaciones
con el carácter de lo particular que ello implique. De esta manera, por ejemplo, un documento en Google Docs o Google Drive tendríamos, por ejemplo, una de las formas en las que se procede a operar con la generación de un editor de texto. También si el mismo implica la oportunidad de generar sugerencias, comentarios, bueno, usted va añadiendo otros elementos dentro de ese mismo recurso, va gestando otros elementos que usted puede operar y trabajar con ellos. Después tenemos aquellos que tienen que ver con los recursos lingüísticos, que son herramientas de apoyo para poder resolver dudas, como por ejemplo lo gramatical, el léxico, la ortografía, entre otros, que fundamentalmente tienen que estar alcanzando el nivel de rigurosidad que ello implica. Por otro lado, después tenemos los gestores bibliográficos, es decir, aquellos que te permiten citar correctamente. Bueno, existen desde Zotero, Mendeley, EndNote, entre otros, que permiten de esta manera tener como una biblioteca en nuestro propio ordenador y de esta manera agrupar la información que disponemos en nuestras búsquedas y con esos metadatos ubicados dentro de esta biblioteca que nosotros tenemos como gestor bibliográfico, cuando estamos en el documento elaborando el manuscrito y en la fase de avance sobre la producción de esa sección, entonces podemos ubicar la citación y la referenciación según las distintas normas de citado que queramos utilizar, desde Vancouver, APA o las normas Chicago, las que fueren, que se consideran para ese producto, de acuerdo a las formalidades exigidas por el ámbito en el que va a ser ese documento presentado. Si es en el ámbito académico, en el ámbito de una editorial, tendrá en cuenta determinado patrón de citación y referenciación y usted ubicará ese elemento y lo puede preestablecer a la hora de registrar el proceso de citación. De esta manera usted va teniendo un documento que además de ir elaborando, se va ubicando la referenciación específica de lo que conocemos como referenciación bibliográfica, documental e informacional. Distinguiendo estos tres elementos que estoy diciendo, y me detengo en este punto antes de avanzar a las otras herramientas para mencionarlas, decir que la referenciación es del acervo documental, porque pueden ser documentos técnicos que no son ni artículos, ni son capítulos de libros, ni son libros, y no corresponde con otra naturaleza o tipología de documento. Entonces, tenemos información general, o pueden ser información periodística, bases de portales, ¿no? De sociedades científicas, y es un consenso. Entonces, ahí tenemos un acervo informacional y documental. Después tenemos el acervo bibliográfico, que sí se constituye con la bibliografía propiamente dicha, desde libros, capítulos, audiolibros o artículos en sus distintas naturalezas y formas. Es decir, que cuando hacemos la referenciación, ubicar qué es lo que estamos referenciando. Y eso también va a dar la calidad desde qué lugar le estamos dando marco, ¿sí?, de contraste o de profundización a eso que estamos en esa sección, según nuestra línea de narrativa y de composición, esa línea argumental, le estamos atribuyendo como patrón de referencia sobre las fuentes en las que hemos explorado para ubicar, ya sea en un contraste, para ubicar una opinión, para ubicar un componente que sea punto de partida para luego dar cuenta del posicionamiento de los autores, o para decir que es un elemento que constituye parte de la realidad sobre ese fenómeno, esa temática, y que usted luego querrá profundizar de acuerdo al interés de su estudio. Después tenemos otras herramientas dentro del manuscrito que queremos elaborar, que tenemos que tener en cuenta las herramientas informacionales como los programas para grabar, ¿no? Cuando ya hagamos la presentación, en el caso de ya tener todo un documento elaborado. También nos permiten desarrollar discursos, recursos para hacer lo que sería la exposición de un documento, como por ejemplo una tesis doctoral. Entonces también tendré que prepararme para esa instancia, y ese documento no solo es el documento manuscrito, sino también que va acompañado de esta instancia y de este entrenamiento. Bueno, existen ese tipo de herramientas. También para la composición de los tiempos que implica la presentación de cada uno de los elementos que quiero referir o comunicar.
También tener en cuenta las licencias de uso de los recursos que vamos a utilizar y que vamos a ubicar dentro de la producción del escrito, que no es solo alfanumérico, sino que también puede estar compuesto por figuras, gráficos, tablas o imágenes que tengan determinado tipo de licencia de autorización o de permisos para ser empleadas, siempre que se cite de acuerdo a su licencia correspondiente. Por ejemplo, las conocidas licencias Creative Commons. Bueno, esa es una de las formas de banco de imágenes, donde, bueno, también tenemos bancos de imágenes, o también puede haber diseños propios, de elaboración propia. De acuerdo a ello, también usted tiene la posibilidad de citar su propia licencia como autor propietario de ese producto. Y bueno, también tenemos herramientas para el diseño, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, el Canva, Genial, etcétera, que algunos permiten también armar infografías, presentaciones elaboradas con determinados elementos que le van dando un sentido visual, pero además nos permite editar para darle el sentido específico de lo que pretendemos decir con ese documento, ¿sí? Trasladado a un modelo de presentación. De la misma manera, estas mismas herramientas de diseño servirán para cuando elaboremos ese documento, lo estamos generando como borrador o como fase preliminar para la elaboración de un póster científico. Entonces, también, o para un ateneo, para un espacio de intercambio profesional, una discusión de casos, etcétera. Bueno, de esa manera, o para un consenso, para elaborar una definición, un concepto, también debemos hacer una presentación de forma pública en determinado destinatario público para que participe de esa instancia y bueno, con los respectivos jurados. Bueno, existen herramientas que nos van a ayudar a optimizar y a lograr este objetivo para llevar exitosamente esa presentación con ese documento preliminar. Ahora sí viene como el núcleo de este encuentro que nos convocaba hoy como espacio de webinar, donde se plantean de alguna manera, y no es taxativo y pueden tener otro orden naturalmente, pero ubiqué los números para ir generando de alguna manera una cuestión visual, ¿sí? De captación de la idea, más que nada. En este sentido, hay para redactar, publicar y visibilizar la gestión del conocimiento, es esencial contar con determinadas claves que son las habilidades y los valores como autor o productor de conocimiento. La principal y sin duda alguna es la responsabilidad y el compromiso profesional de estar atento a ese objetivo de generar un producto publicable con un documento que tendrá condiciones tales que permitan su validación y su aceptación para estar disponible en el espacio de publicación. Otro de las claves es la adecuación, la congruencia y la sinergia con las normas para la publicación, es decir, de acuerdo a qué tipo de documento, por ejemplo, si va a ser una tesis, sigue determinado formato estandarizado, si va a ser un artículo, sigue determinada naturaleza, si va a ser un capítulo, tiene determinadas composiciones, bueno, todas esas formalidades, esa congruencia debe estar en sinergia con esas normativas para su publicación. Por lo tanto, el autor o grupo de investigación o trabajo para llevar a cabo un documento, un manuscrito y poder hacerlo publicable, generando un determinado conocimiento de esa área o línea, desarrollo tendrá que tener en cuenta esas normativas. Por supuesto, y atento a la capacidad, que esta es otra de las competencias que hay que tener presente, además de las computacionales, y de las herramientas técnicas que había mencionado precedentemente en esa tabla que acabamos de observar, también tener interés y proactividad en la búsqueda, saber aplicar los filtros para poder hacer la selección correspondiente, componer la línea argumental para seguir un orden y una orientación, nos sirve de guía, sí es matricial, y llevar una coherencia lógica y una secuencia narrativa. Además de la capacidad de revisarlo oportunamente para estar seguras o seguros de aquello que queremos redactar y de aquello que queríamos decir o que pretendemos decir, con la intencionalidad bien clara. Otra de las cuestiones claves es la capacidad de gestión científica, elaborar la versión preliminar, el borrador, la fase avanzada y la versión definitiva de este manuscrito. Otra de las capacidades que son claves es la de comunicación asertiva, emplear un lenguaje claro, que sea entendible y que sea naturalmente objetivo y que esté basado en fuentes confiables. Por ello, este componente es esencial.
Después habrá otros elementos que medirán el grado de similitud, también hay herramientas para poder tener preestablecida la confiabilidad de la fuente. Bueno, de esta manera uno sabe desde qué lugar le está dando tenor y valor a ese documento y esa producción. También adaptabilidad y capacidad analítica sobre la información que se procesa y la redacción o la composición mediante otros elementos como se mencionaba recién, figuras, tablas o representaciones pertinentes según el interés de lo planteado. Como clave también pensar en la cooperación, en las iniciativas y en el mismo con la sociedad de la información y el conocimiento, tener en cuenta que tenemos Play o distintas herramientas disponibles en esto de la globalización que nos ubica también con herramientas digitales y analógicas también que pueden ser de utilidad para fomentar y apoyarnos en la redacción y la producción. También es tener en cuenta la cuestión de la capacidad de trabajo en equipo, sin duda alguna, para poder construir a partir de diálogos abiertos, fortuitos, que tengan el carácter de la reflexividad, que sean críticos y que permitan esta idea de emancipar la ciencia, el conocimiento y la cultura y generar un impacto productivo. Otra clave para redactar, es decir, cuando redacto con todas estas intencionalidades y con este tipo de intereses, calando en cada uno de ellos. La confiabilidad, la transparencia y esto tiene que ver con los aspectos éticos que el COPE, luego voy a mencionar de qué se trata ello, considera de interés para mantener un producto publicable y para que el mismo sea aceptado, que el mismo cumpla con criterios éticos de publicación. Por ello, la transparencia y atentando contra las medidas fraudulentas o de riesgo en la autoría y en la producción para no lograrla, para que no llegue a la retractación de un documento, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces esta intencionalidad de la confiabilidad, la transparencia y la prudencia en el sentido tanto simbólico y la consistencia de los términos o los marcos de referencia tienen que tener esa solidez. La capacidad de tomar decisiones sobre sus competencias y la participación en determinados niveles de relevancia y el aporte científico-técnico que genera ese producto. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez nos interese hoy capitalizar nociones sobre la ciencia del cuidado, sobre la práctica avanzada. Y otros profesionales de la misma disciplina dirán que les resulta de interés capitalizar la relevancia de la historia de la ciencia enfermera en este contexto, o pensar en los modelos transculturales, en pensar en los modelos que aborden cuidados tan complejos. Entonces, en este sentido, el camino que va tomando la ciencia, el valor epistemológico y nosológico del conocimiento, es lo que va a los distintos autores, académicos también, y egresados y estudiantes, ubicando los intereses que priman hoy en la sociedad y dentro de lo que la propia disciplina va generando y gestando, también a nivel contextual, sin duda alguna, y epocal. Cada época va a estar trazada también por determinados patrones de interés. Por ejemplo, hace poco tiempo que emerge y se emancipa fuertemente estudios que tienen que ver con la inteligencia artificial, es epocal, porque sin duda alguna de ellos ya se trataba de algoritmos, de procesadores, de intervención con modelos matemáticos hace mucho más tiempo. Sin embargo, el apogeo y la fuerza que está teniendo ese área de interés también es porque está tomando relevancia y porque genera aportes también en la discusión, además de los aspectos éticos que se discurren en esa discusión o estudio. Quiero decir entonces que hay que tomar decisiones sobre este campo de competencias en la redacción, pero también sobre las áreas en las que vamos a estar participando, porque generamos un documento que tiene que ser de interés, de utilidad y que sea reproducible también en la práctica cotidiana. Por supuesto que sin duda alguna publicamos por varias razones, y además leemos y adquirimos y consumimos publicación y documentos publicados porque tenemos interés en nuestra superación y actualización profesional y además de generar aportes y contribuciones a la cultura y a la ciencia abierta. Tener habilidades y dominios de herramientas informáticas que iba mencionando recientemente y otras tecnologías aplicadas para fomentar y apoyarnos en la redacción y en la producción de conocimiento. Por supuesto, el dominio esencial sobre aquello que nos interesa. Y otra de las cuestiones tiene que ver con una clave es
dominar determinados idiomas, como el idioma universal inglés, otras lenguas o formas de lenguajes. Sin duda alguna, es importante advertir que estos recursos nos van ubicando también en la oportunidad de acceder a otras fuentes en esos otros idiomas o lenguajes. Y después tenemos algunas claves que son las que tienen que ver con las competencias transversales, que es asumir, sin duda alguna, las conductas de buenas prácticas éticas en la producción de escritura académica y científica. Por otra parte, considerar la formulación y la planificación estratégica para publicar en base de datos, repositorios u otras fuentes de acervo documental, formular y ejecutar proyectos de investigación que permitan dar salida a publicaciones científicas a partir de esas líneas de investigación en el ámbito de desarrollo y de interés profesional en el que usted se ubica, identificar aquellas potenciales revistas, y acá también es todo un ejercicio organizacional y un ejercicio de decisión muy importante, porque puede, independientemente del APC, del costo por publicación, independientemente de ello y no por ello menos valor tiene el sentido de que exista un criterio de arancelamiento para la publicación. Esas son cuestiones que se podrán discutir en otra instancia, pero técnicamente contemplar cómo selecciona la revista, por el impacto de la revista y por la pertinencia de la revista, sin duda alguna. Sin duda alguna usted va a elegir a partir de esas condiciones, es decir, que además esa revista nuclee esas áreas que usted, de interés temático que usted está proponiendo. Porque si usted hizo un estudio sobre astronomía, y bueno, no va a ser publicado en una revista de ciencia de la salud. Entonces, algo que se esté estudiando los cambios ergonómicos físicos de una persona en una situación espacial. Bueno, si se está estudiando a los trabajadores que son de ese tipo de transbordadores, bueno, se estudia la salud de la persona, entonces sí se publica en una revista de salud. Pero si el estudio tiene que ver con un campo de la ciencia que la revista no ubica como ámbito de pertinencia, por supuesto, no es la revista conveniente o considerada como tal para ese tipo de producto. Entonces, cada elemento deberá ser vinculado al espacio que sea factible y correspondiente a ello. Sin duda, también tener estas oportunidades de visibilizar, ¿no es cierto?, la generación de conocimientos, también lo dan esta oportunidad los eventos en congresos científicos, donde comunicamos resultados de la investigación, ya sea en una fase preliminar o en una fase final o definitiva. También es importante tener en cuenta la elaboración y la implementación de instrumentos de evaluación para los productos generados en proceso de elaboración, es decir, una lista de cotéfonos, trazadores que me permitan medir, monitorear el avance del manuscrito del producto, consignar todo el material bibliográfico referenciado dentro de ese manuscrito y construir un cronograma para las distintas etapas, la de redacción, la de revisión, la de selección de las fuentes, y luego la de postulación una vez que el documento cumple las condiciones elementales para poder cumplir con las normas y pautas de publicación y difusión del conocimiento. Reportar novedades o circunstancias de interés al equipo, advertir ajustes o adecuaciones en el caso de que corresponda, contemplar todas situaciones de otras índoles como la administrativa, técnicas, materiales, financieras, imprevistos, siniestros, que se vinculen con el proceso de producción de conocimiento o las etapas posteriores, poder documentar todo el contenido vinculado, también llevar un registro paralelo de aquello que va suscitándose en la producción del manuscrito, en la producción del conocimiento y en sus etapas posteriores a la publicación. Si hubo alguna observación de ese documento ya publicado a partir de los lectores, también es importante advertir los aportes que hacen los lectores a partir de las configuraciones que pueden generar y mantener la línea de investigación o del trabajo que se realiza. También es importante como clave cristalizar las actividades de comunicación pública de la ciencia con los criterios previstos dentro de la programación que hemos diseñado, monitorear el manuscrito con los programas de identificación de similitud, que se los conoce como, para poder ajustar esa producción, software antiplagio, pero bueno, en definitiva lo que mide es la similitud de lo publicado, de lo registrado, y bueno, por supuesto, poder llegar a un porcentaje mínimo o controlado. Participar en las instancias de capacitación continua en relación a lo que es gestión editorial, escritura científica y académica, entrenarnos en la escritura científica y académica, redactar paso a paso respecto de ello para poder ir creciendo en este dominio de la escritura.
Adaptar las buenas prácticas de comunicación científica, también utilizar términos apropiados, promover iniciativas con líneas de cooperación, con distintos ámbitos en los que podamos anclar la producción de conocimiento, identificar e integrar otras redes colaborativas de carácter científico con el desarrollo de investigaciones, ya sea con instituciones universitarias, de salud, las que fueren, o empresas, a través también de ámbitos de la sociedad, tanto entidades de la sociedad civil, que serían las organizaciones no gubernamentales o gubernamentales según corresponda, u otros actores a nivel nacional e internacional que nos permitan dar resultados y salida a productos publicados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces para esto, que el manuscrito que generamos como producto documental? Bueno, tener en cuenta los metadatos, los datos que ubican, ¿sí?, esta información sobre el producto. Sus distintos, el autor, el título, la editorial, la descripción, el idioma, el ISBN, el costo, las categorías a las que corresponde, en qué núcleo está ubicado. Bueno, también que su exploración y su búsqueda sean estas fuentes, ¿sí?, en estas bases de datos, en estos motores de búsqueda. Entonces tenemos para seleccionar fuentes, catálogos en línea, directorios temáticos, metabuscadores, motores de búsqueda, entre otros. Podemos operar con los operadores booleanos como el AND or NOT para poder componer la búsqueda y poder hallar resultados con mayor nivel de precisión de acuerdo al interés y el objetivo que tenemos. Acá también tener en cuenta esas aplicaciones de citación y referenciación en NOT, Caliat, Connotea, por ejemplo, Zotero. También utilizar para la búsqueda los descriptores en ciencia de la salud, la biblioteca virtual en salud, la BBS ubica toda una nómina, ¿sí?, de descriptores que de esta manera van ubicando también las fuentes en las que están disponibles. Y bueno, entre las fuentes de búsqueda, Web of Science, Springer, Redalic, también Latindex, que son los DOAG, entre otros que permiten y facilitan la búsqueda, además Cielo, Google Académico, entre otros. Bueno, el artículo científico, si le damos salida a un producto como este, es un escrito sobre la comunicación de resultados de una investigación. Tiene una serie de secciones que son el abstract, el resumen, la introducción, la sección de materiales y métodos, y bueno, por supuesto que para ello también va a requerir la sección de lo que es resultados y discusión, y la sección de literatura citada, que es la referenciación biográfica. Como tal, vemos aquí una composición que sigue la lógica del modelo INRID, que es Introducción, Materiales Científicos, Resultados y Discusiones, y de esta manera tenemos estos metadatos o elementos que conforman el artículo. El título, los autores, los distintos tipos de autores con su referenciación de ORCID o identidad de valores identitarios, como puede ser el correo también del autor principal o del grupo de investigación. También el resumen y las palabras clave, las keywords, que tiene que estar en distintos idiomas, en general entre 2 a 3 idiomas, traducidos según las políticas editoriales. En el caso nuestro de habla hispana, español, inglés, portugués, o también en algunos casos, si lo queremos publicar en una revista francesa, tendrá que estar en ese idioma también, porque será ubicado dentro de ese tipo de editoriales, por la naturaleza del contexto cultural en el que va a estar disponible. Bueno, por supuesto, el abstract tiene un número de palabras permitidas dentro de la estructura, y varía entre distintos tipos de comunicaciones. Carta de editor no tiene otro tipo de composición y de número de palabras respecto a un artículo original que tiene otro alcance de tipo de palabras. El resumen también va a estar sintetizando cada uno de los elementos que van a estar a continuación de él. Introducción, donde subyace la inclusión del problema fundamental del estudio y el objetivo del mismo. Material simétrico, donde se va a plantear cómo se estudia el problema y va a explicar el diseño que se utilizó para el desarrollo de ese estudio. Los resultados van a corresponder con los hallazgos esenciales encontrados y se presentan algunos datos. También los resultados pueden tener distintos tipos de naturalezas, tanto estadísticas descriptivas, inferenciales o aspectos de tipo narrativas que componen información biográfica también, que puede ser cualitativa. Y la sección de discusión y de conclusiones, bueno, para la discusión se puede elaborar una tabla con la configuración de la semejanza de los elementos en común y encontrar en qué puntos tenemos semejanzas y diferencias con los otros autores que dialogan sobre esas variables o fenómenos, y encontrar de esa manera en qué nos diferenciamos y en qué estamos aportando como innovación a partir de ese conocimiento. Las recomendaciones, sí, también se pueden estimar dentro de algunos tipos de artículos,
que se mencionan para poder plantear ¿sí? Aquellas personas que han colaborado también y los agradecimientos. Y por supuesto la referenciación bibliográfica. ¿Cuántos artículos pueden derivar de mi investigación? Tantas como sean posibles, pero en definitiva infinitas formas y instancias de reproducción de este documento. ¿Por qué? Porque el mismo puede continuarse en otra línea de profundización. Y aquí lo que podemos advertir es algunos aspectos que tienen que ver con la autoría del artículo científico, que es aquello que le da crédito, ¿sí? Al autor, ¿sí? El crédito de ser autor, y esto tiene repercusiones, ¿sí? Tanto sociales como académicas. Y va a implicar, por ello, entonces, ser responsable de esta tarea por el trabajo publicado. ¿Qué se entiende por autor? Aquel que cumple determinados criterios. Que exista contribución sustancial sobre la concepción y el diseño del artículo en la adquisición, análisis o interpretación de los datos, que se haya participado en la redacción de ese trabajo o en la revisión crítica de su contenido intelectual, que se haya intervenido en la aprobación de la versión final que vaya a ser publicada. Por supuesto, cuando cumpla determinadas condiciones más que otra, va a tener distinta ubicación dentro de la participación en el trabajo, como principal o como coautor. Que se tenga capacidad para poder responder a todos los aspectos que se sustancian en este documento para poder hablar desde la integridad y la exactitud de estos elementos que conforman este artículo, sí, o este documento, y que han sido trabajadas asiduamente en la investigación y que han podido ser resueltas. La International Committed Medical Journal Editors les plantea esta intención de que existen conflictos de autoría que están relacionados con qué tipo de contribución se considera, por tanto, para ser autor de propiedad intelectual del mismo, qué número de autores, el orden que llevarán, ¿sí? Y existen algunas discusiones en torno a la autoría fantasma, la disputa de autoría sobre la autoría inmerecida o la que se conforma como aspecto fenómeno Mateo. Albert y Warner planteaban que la complejidad que en la práctica genera este es un aspecto aparentemente sencillo, pero efectivamente tiene su complejidad por la atribución de autoría. Aquí encontramos una que se conoce como autoría inmerecida o efecto Mateo. Puede responder a la necesidad de reciprocidad, de relaciones jerárquicas, a la imposición o al temor por algunos investigadores a ciertos miembros de su equipo. A veces cuando hay trabajos doctorales, fundamentalmente, y hay un tutor orientado para esto, se lo pone como autor principal, y en realidad el autor principal es quien está haciendo esa tesis, ese trabajo de investigación doctoral, y el director o codirector de ese trabajo también es un autor porque contribuye en el mismo, pero sin duda alguna no es que tiene que ubicar en primer orden o ponerlo también como coautor si es que no hizo contribución. Entonces, aquí colocarlo por esto de el carácter jerárquico que ubica la relación entre este autor y el otro referente, no necesariamente entra en un conflicto sí, fundamentalmente de interés de autoría. Y bueno, también existe lo que se conoce como autor invitado, se le incluye como firmante, pero no cumple criterios de autoría. Bueno, estas son discusiones éticas que hay que tener en cuenta y hay que estar sólidos. Cuando armamos un manuscrito sabemos quiénes están participando en el mismo y esos son sus autores, cuando hay contribución sustancial o cuando revisa, es decir, cuando cumpla los criterios anteriores. La disputa de autoría, que tiene que ver ya para poder arbitrar, intervenir el mismo, los arbitrajes del conflicto de autoría, ahí hay una publicación que está en el enlace para que puedan profundizar, si gustan, sobre este arbitraje de conflicto de autoría. Pero fundamentalmente está motivada por la denuncia de un autor que reclama la autoría parcial o total del contenido de un artículo. A veces hay robos de documentos y entonces se lo apropian como propiedad intelectual y debe registrarse oportunamente mismo. El editor debe saber gestionar entonces cuando esto se declara y se pone de manifiesto, se hace como una denuncia técnica sobre este conflicto de autoría, ya sea de forma parcial o total. Entonces, de esta manera, la editorial, ¿no es cierto?, los gestores de la editorial deberán pensar en una decisión que sea consensuada, motivada. De no poder producirse, entonces va a requerir la intervención de la institución de donde los autores son parte y entonces se va a dirimir el conflicto a nivel institucional y ya no en la editorial. Después tenemos otra que es la autoría fantasma o la negación de la autoría. En este sentido consiste en no incluir como autor a una persona que sí ha contribuido de forma sustancial en ese producto escrito y que en el caso opuesto a lo que se conoce como la inmerecida u honoraria.
También Daskal Pau y Milka Halidis han planteado que aseguran que la contratación de un escritor profesional experto en un ámbito para poder redactar una investigación es una práctica extendida en el campo de la medicina y la ciencia de la vida. Es decir, han profundizado en sus teorizaciones y planteamientos que existe la posibilidad de contratación de escritores, pero eso no supone que el escritor sea el autor, porque el autor es del producto que se va a generar. El escritor contribuye a la redacción del manuscrito, pero no es el que determina el conocimiento esencial producido en un trabajo que se pensó desde otra lógica. La autoría fantasma entonces implica la escritura por contrato, pero conviene diferenciar esto de lo que es escritor fantasma, sí, del autor fantasma. Entonces, en ese artículo, el autor es tal o cual persona o grupo de personas, pero fueron apoyados por la contratación de un escritor, que como no está público como autor, entonces es un escritor fantasma. No supone entonces una mala praxis ética, supone entonces recurrir a un profesional para la redacción, al igual que se recurre a un estadístico, a un experto en matemática o a un experto en áreas legales, cuando queremos advertir aspectos que tengan que ver con ello. Entonces, el uso de profesionales y la búsqueda de otros profesionales, como por ejemplo los traductores para hacer el acta o para que el artículo completo esté en otro idioma, también es una práctica que se realiza. Sin embargo, ese tipo de aportaciones termina indicando de alguna manera que tienen como una colaboración fantasma. Y bueno, atender entonces que hay un nuevo fraude académico que, donde los autores que son los que producen documentos y venden y compran la autoría de manuscritos científicos para sus publicaciones en revistas indexadas. Eso sí constituye una práctica fraudulenta. Fundamentalmente, para saber de los autores, que nos interesa como clave es estos 14 ítems que estoy planteando de forma general. Hay funciones de colaborador, que son los créditos, ¿sí? La contribución de autoría propiamente dicho, cómo se clasifican. Puedo ser autor por tener una contribución en la conceptualización, en la curación de datos, en el análisis formal, en la adquisición de los fondos, también en la investigación, o en varios de ellos, ¿no es cierto? En la metodología de ese trabajo, en la administración del proyecto, en la adquisición de los recursos software, supervisando, validando, visualizando, o en las últimas dos instancias donde es el punto crítico, la redacción del borrador original y la redacción de la revisión y edición, que es la fase, digamos, de cierre del manuscrito para ser publicado. Y acá nos preguntamos, ¿qué debe esperar un académico o un investigador, aunque no sea académico, respecto de la publicación? Bueno, contribuir a su reputación, sin duda alguna, visibilidad para una comunidad profesional o un público destinatario, incrementar su historial de investigación, reconocer su calidad de trabajo y la revisión por pares. Entonces está sometido también a ese tipo de prácticas y es lo que debe esperar. COPE, que es el Comité de Ética de Publicación, plantea que es importante tener con ellos el asesoramiento y la orientación sobre las mejores prácticas para poder abordar las cuestiones éticas que atraviesan a la publicación en las revistas, pero no exclusivamente a los editores y publicadores de revistas. Y los objetivos centrales de COPE son educar y avanzar en el conocimiento de los métodos para salvaguardar la integridad del registro académico en beneficio del público. Algunos científicos utilizan algunas prácticas de carácter fraudulenta con la intención de aumentar artificialmente el número de citas de su trabajo, y algunas de ellas son las siguientes. Desde plagio de textos o autoplagio, o lo que se conoce también como mecanismo salami, donde se autocita varias veces, cuando no corresponde, porque si correspondiese alguna cita que tenga relación con la producción planteada, coincidimos en que la citación, la autocitación es adecuada, pero debe guardar un nivel de pertinencia según las normas de publicación. Las figuras pueden estar manipuladas, puede haber duplicidad de publicaciones, es decir, postula a varias revistas y como no están en correlato, la indexación se hace en paralelo y entonces en simultáneo están en dos revistas. Eso no se considera una práctica fraudulenta. El robo de artículos completos, los carteles de citas, los pagos por publicación, simplemente por pagar se lo publica y tal vez no reúne las condiciones de criterios esenciales para ser publicado, la autoría falsa, la revisión fraudulenta o cuando hay revistas, publican revistas depredadores. Bueno, cuando sucede así, entonces ese documento debe ser retractado, es decir, se retira
¿sí? De su ámbito de donde está publicado o impreso, y las razones para retractar se pueden agrupar en estas dos categorías que mencioné. Errores científicos, que pueden ser en el muestreo, en el procesamiento o en el análisis de datos, o por la omisión accidental de información. O también puede deberse a mala conducta científica, lo que sí es un verdadero fraude. Para apoyarnos, como otra clave para redactar, podemos usar herramientas para parafrasear, como esta página, donde podemos parafrasear texto para ir orientándonos y no plagiar. Y bueno, sabemos que en enfermería hay una tendencia a cambiar y aumentar los niveles de producción científica del conocimiento y de las publicaciones, y por ello advertimos distintos cambios en los cuartiles entre 2013 a 2022, y las últimas tendencias sí que se tiene en alza el crecimiento sobre publicación científica. Y esto ubica en los distintos cuartiles que la Web of Science clasifica, sí, Scopus, sobre los niveles de publicación de las revistas en las que están indexadas y tienen alto impacto. En el caso de enfermería hay distintas proporciones de áreas de interés o de profundización, las que tienen que ver con la enfermedad general en 0,8%, enfermería práctica avanzada o especializada en 0,2%, en el área de gerontología el 0,1%, en el área de enfermería médico-quirúrgica el 0,1%, nos ubicamos en 0,9% lo que tenga que ver con el soporte nutricional y dietético, y todos los restantes, hasta completar el 100%, son las áreas en las que se profundiza y se publica en enfermería. Pensando entonces cuáles serán nuestros desafíos de líneas de investigación para profundizar y crear esas líneas. Este es un mapa que se elaboró con el Mapping Seconds, donde muestra la distribución de los países que más publican, como por ejemplo México, y también tenemos Brasil y Chile y Colombia dentro de los países de la región que más tasa de publicación tienen. Bueno, para eso es importante seleccionar y darle visibilidad a nuestros estudios, llegando entonces a buscar orientación y asesoramiento para poder seleccionar esa base de datos, los repositorios y las revistas, siguiendo la lógica de la selección adecuada, conveniente y pertinente, articular en estos ámbitos académicos, editoriales y científicos para poder optimizar la colaboración bilateral. Entonces también es importante tener parcerías o vinculación con estos ámbitos, o la propia institución pueda contar con una editorial propia. También es importante entonces poder empoderarlos de herramientas, y solo de esta forma poder aportar la ciencia del cuidado. Tener en cuenta el índice Hirtz, ¿no? Que es el índice H, que esto fue previsto en el 2005 por Jorge Hirsch en la Universidad de California, y nos indica entonces, como vemos acá en esta ecuación, en esta gráfica, ¿no es cierto?, los niveles de citación. Este índice H nos ubica entonces simultáneamente sobre la calidad de la publicación y la cantidad de producción científica. Entonces, por ejemplo, el índice H igual a 7 quiere decir que hay 7 publicaciones que han recibido al menos 7 citas cada una. Las revistas también se miden su impacto como el factor de impacto, que es el equivalente a A sobre B, donde A representa el número de artículos que se publicaron durante determinados años en esa revista y que fueron citados en otros periodos, sobre el total de artículos publicados en esa revista durante esos años específicos. De esta manera, el cálculo nos va a estimar entonces la calidad de la visibilidad, la identificación y el reconocimiento patrimonial de esa revista, y de esa forma se va rankeando dentro del CIMAGO Journal and Content Rank, que es también la forma en que se categoriza las distintas revistas disponibles indexadas. Y después también está el ranqueo de instituciones. Entonces tenemos el CIMAGO Institutional Ranking, que también ubica también a las instituciones que están filiadas dentro de los datos filiatorios que ponen los autores. De esta forma, triangulamos en los beneficios de la afiliación institucional, que permite visibilidad, identificación, reconocimiento público del producto, y podemos apoyarnos en herramientas de inteligencia artificial como Windows.ai, donde hay recursos de búsqueda también, y que te dicen cuáles son también las revistas y los espacios donde hay mayor visibilidad, donde podemos ubicar también Dimensions, que es otra de las aplicaciones que nos permite tener la dimensión de datos y soluciones para poder ver el análisis vinculado también al nivel de impacto que tienen los productos que estamos generando. Para cerrar, entonces, decimos, seamos como pilotos. Si todo está bien configurado, el avión despega y aterriza con intervenciones mínimas del piloto. Si pasa algo, los pilotos buscan su lista de chequeo y evalúan la situación, no entran en pánico. Es decir, no nos asustemos por tener que escribir si es nuestra primera experiencia o estamos en distintos niveles de dominios. Entonces podemos vivenciar la experiencia de la escritura científica académica, vivenciándolo con estas herramientas,
organizados, planificados, como lo es el proceso de escritura, y como tal llegar al éxito que es la publicación para difundir el conocimiento. Como moraleja dijimos entonces que los pilotos no deben saber todo, solo deben ser disciplinados, ordenados, apegarse a los protocolos, siguiendo la secuenciación de los pasos a seguir, y al final del día las personas aplauden porque hacen bien su trabajo, porque han llegado a la pista de aterrizaje. Entonces es importante advertir que en este sentido, producir un escrito y poder hacerlo público va a implicar seguir una secuencia de pasos, estar ordenado, asesorarse, consultar a los expertos y poder acompañarse también de las herramientas que van surgiendo o aquellas que ya tenemos dominio y explorar nuevos dominios para el entrenamiento y optimización de nuestra performance de escritura. Les agradezco, acá dejo a disposición el correo electrónico, también menciono algunas instituciones de las que soy parte y que también colaboran siempre en los espacios de contribución, como la Red Internacional de Enfermedades y Cuidados Paliativos, la Asociación Transdisciplinaria de Herida, Estómago y Continencia, la Academia Peruana de Salud Pública y la especialización en enfermería en geriatría de la Universidad de Buenos Aires. Y sin duda alguna, y no puedo dejar de nombrar la institución de la que soy parte, y estoy orgulloso de estar en ella, la Universidad de Buenos Aires, con una directora que nos apoya siempre, la licenciada Irene Simeoni, en estos tipos de espacios para poder llevar a cabo el compartir el conocimiento y poder emancipar también lo que hace la enfermería, la salud y el equipo de salud en distintos espacios donde se contribuye también generando oportunidades de intercambio. Muchísimas gracias y dejamos abierto el espacio de preguntas. Pues agradecemos al doctor su excelente participación y a los casi 100 participantes que nos estuvieron viendo el día de hoy, tanto nacionales e internacionales. Sin ustedes no fuera posible estos webinars. También le agradezco de antemano o les agradecemos de antemano los grupos de investigación de enfermería a las dos personalidades que nos acompañan, son de revistas nacionales, como lo es la doctora María Antonieta Castañeda Hernández, que es la editora ejecutiva de la revista de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, y al doctor Roberto Tirado, que es el editor en jefe de la revista de Educación y Cuidado Integral de Enfermería de la Facultad de Enfermería en Culiacán. Recordando también, y nos comentaba el doctor, que se pueden enviar sus propuestas de publicación hasta el 30 de marzo. También mencionando que es importante publicar precisamente porque nos da visibilidad y tenemos que buscar revistas que nos puedan dar esta visibilidad a todo lo que es nivel nacional e internacional para que podamos hacer crecer nuestra profesión. Pasamos a la siguiente sección de preguntas por parte del público. Maestro Tirado, creo que tenía su mano levantado. Le hacemos uso de la voz. Sí, muchas gracias. De inicio, pues quiero felicitar al doctor Lépez. Siempre es un gusto escucharle cada vez que escuchamos sus disertaciones, pues siempre nos deja un aprendizaje importante, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, creo que pues sus palabras de conclusión que aluden a la emancipación de enfermería, pues él lo dejó muy claro, ¿verdad? Cómo ha ido creciendo la disciplina y la profesión. Y precisamente esta parte de la escritura nos hace ver cómo es que está creciendo la profesión y cómo ha adquirido autonomía, ¿verdad? Y bueno, también aprovecho el espacio para que con la experiencia que tiene el profesor, aquí en la sala, doctor Lepe, pues tenemos a estudiantes de posgrado, compañeros que quieren estudiar algún posgrado o están pensando ya en publicar algún artículo o como usted bien lo mencionó, están redactando su tesis, está construyendo su paráfrasis. En este caso, me gustaría hacer la siguiente pregunta en ese contexto. ¿Cuál sería su recomendación desde su expertise
para no caer en el uso y el abuso de las inteligencias artificiales en este contexto en el que estamos viviendo? ¿Y qué recomendaciones le daría a los profesores, tanto a nosotros como profesores, como a los estudiantes de posgrado que están aquí presentes? Bueno, doctor Roberto Joel Tirado Reyes, realmente agradezco sus observaciones, comentarios sumamente atinados. Y en relación a la consulta o el planteamiento que ubica al recurso de las inteligencias artificiales, atendiendo a la importancia de la originalidad del producto de la investigación y sobre todo en el marco de una tesis de posgrado, como lo es una tesis de maestría o doctorado, supone entonces advertir que la transparencia y el manejo de las conductas éticas deben mantenerse desde el principio y al fin de la generación de ese manuscrito. Sin duda alguna, no podemos desatender la existencia porque son parte de nuestra realidad, si se quiere, transcompleja y una realidad que nos atraviesa desde el punto de vista de la digitalización, pero que además resulta atractivo desde la forma de marketing en que llegan estas aplicaciones y estos recursos tecnológicos para acompañarnos. Pero usar el buen criterio de seleccionar el recurso que efectivamente me da apoyo y soporte sobre la práctica de la redacción, pero que no reemplaza la naturaleza de lo que por defecto quiero comunicar, informar a partir de este producto que es el manuscrito de una tesis. Sin duda alguna, recomiendo entonces mantener conductas éticas siempre, desde el punto de vista de la ética profesional y también la ética que recomienda las recomendaciones éticas del COPE, atendiendo entonces a que el uso de las herramientas pueden ser utilizadas como cualquier producto de forma racional, de forma objetiva y ética sin duda, porque es el marco de referencia del punto de partida y que subyace a mantener altos estándares de desarrollo y de calidad del producto. Y además considero que es útil tener en cuenta la revisión de otros pares y de otros profesionales que sean competentes y tengan dominio del campo que se está planteando. Y también de aquellos que no tienen el dominio específico, pero que puedan leer y advirtiendo que se interpreta adecuadamente aquello que estoy queriendo preestablecer o intencionalmente plantear en manuscrito. Porque es importante también tener claridad en las formas de lo que se redacta. Sin duda alguna, las inteligencias artificiales han venido para contribuir y ser disruptiva en el campo académico, en el mundo de la producción intelectual, pero que la propiedad intelectual no se vea sometida por la alienación de las prácticas digitalizadas. Entonces, en este sentido, mi reflexión va hacia el punto de sostener la originalidad del producto, pero que sea natural y genuino al sentido de lo que el autor o investigador está generando en esta línea de trabajo y desarrollo. Tenemos dos preguntas por parte del público, agradeciendo Sí. también al doctor Tirado su participación. Y Ramiro nos comenta lo siguiente: de importancia y pertinencia y relevancia, sobre todo cuando cada vez más se promueve la producción científica para que se haga lo mejor posible manteniendo la integridad académica y científica, por lo que urge una ética en la comunidad científica. Y Cintia Cárdenas nos menciona una duda sobre la duplicación de publicaciones. ¿A cuántas revistas puedo enviar mi artículo o a qué se refiere exactamente con la duplicación de artículos? Ok, muy buenos los aportes. Bueno, la primera era una reflexión de la cual coincido, así que sobre eso no voy a añadir elementos más que decir que estoy totalmente de acuerdo con sostener las buenas prácticas éticas, sin duda alguna, en cuanto a la producción y la transparencia de la producción científica. Y en relación al último planteo, la duplicación, entonces, tendrá distintas formas en las que se pueda producir la duplicación como práctica fraudulenta, un producto escrito que sea publicable. Tenés la condición de que ingrese a un espacio y sea rechazado o observado, y si es observado, entonces haces los ajustes para que sea pertinente y cumpla las normas editoriales y se vuelva a enviar en la segunda etapa o tercera etapa, según las etapas que se constituyan, y que efectivamente salga publicado. Pero en el tiempo
espera, entre que espera que salga publicado y no tiene la certeza que efectivamente va a ser aceptado luego de las correcciones, el autor por necesidad, ya sea de institucional, porque le exigen de tener determinadas publicaciones a determinado periodo del año, por sus cargos académicos, institucionales, lo que fuere, o por autoexigencia, necesita y porque quiere sacar ese artículo durante ese año o para mantener el índice H, entonces quiere publicar para que sea citado, bueno, entonces está ubicando una exigencia y en esa instancia, por distintas naturalezas, en vez de esperar la respuesta de la publicación, entonces lo que hace es someter a otro tipo de editorial nuevamente este mismo producto, atendiendo a las estructuras. Incluso con los mismos observaciones o no que en esa otra editorial tuvo. Entonces también los pares evaluadores, que son diferentes naturalmente, pueden no advertir, sin duda alguna, la existencia de esta publicación paralela y sin duda alguna termina siendo doblemente publicado. Determinadas revistas tienen condición que se denomina depredadoras, entonces por esa naturaleza lo absorben y lo publican, y de hecho hay algunos elementos que demuestran que es depredadora, como por ejemplo el mailing, cuando mandan masivamente que aceptan. Distinto es promover la presencia de la revista y esperar que sean postuladas los escritos que podamos tener de acuerdo a nuestros productos de investigación. Pero cuando la pauta tiene que ver con que la revista tiene más bien un flujo sobre dominios de nicho, de unidad de negocio, entonces ese aspecto sí hace que la revista depredadora lo publique rápidamente. Es más, hay editoriales que son también editoriales depredadoras que tienen varias revistas, entonces lo publican en varias revistas. También se puede dar esa otra condición de doble publicación. Se publica como en una misma editorial, pero con distintas revistas y en distintos años, entonces porque necesita ubicar la existencia en estos dominios net, donde está ese repositorio de enlace de esa revista, de esa editorial. Entonces, hay distintas instancias en las que la duplicación se pueda suscitar. Distinto es que yo tengo un producto, lo elaboro, lo someto a la evaluación, la revisión, al proceso editorial, sale publicado y en una segunda instancia, porque considero que hay que continuar la línea de trabajo, porque hay que profundizar algún aspecto, porque hubo recomendaciones de los lectores, vuelvo a publicar. ¿Y qué sucede? Si yo publico sobre la misma base, estoy duplicando, o sea, entonces tiene que ser original y tiene que ser innovador. Entonces, en realidad lo que tengo que dar cuenta es qué transformación le estoy haciendo a ese manuscrito precedente, que es el artículo anterior, al cual incluso si ya está publicado lo puedo citar, y no traducir en una replicación de lo mismo que ya hice anteriormente. Entonces, también este tipo de prácticas hay que advertirlas. Más allá de que el autor tiene su propio lenguaje, la exquisitez, los dominios también de formas de decir el concepto que se está planteando o las conceptualizaciones que se están planteando, pero si se plantea como en una segunda instancia, tiene que tener el carácter de original y además de ser innovador. Entonces, advertir como las distintas instancias en las que se pueda suscitar este tipo de práctica fraudulenta, que en el peor de los casos, la práctica fraudulenta implica incluso la contratación externa de alguien que vende el producto y uno se apropia de la autoría, y eso también puede suceder. Y también puede suceder duplicación donde un mismo autor le vendió a otros, a dos personas distintas, el mismo producto. Entonces, hay el mismo producto con distintos autores. Entonces, a veces incluso cuando estás en un trabajo, por eso es importante utilizar los software o los procesadores de similitud, porque de esa manera te permite advertir dónde están las fuentes que están referenciándose exactamente con los mismos elementos y que atienden la misma descripción. Entonces, ahí yo tendría que dudar del documento, la confianza de ese documento, la confiabilidad de esa fuente y volver a revisar en profundidad esa fuente. Entonces, no se trata solo de lo que redacto, sino del acto de escribir a partir de las fuentes de referencia en las que me pueda remitir. O sea que hay otras instancias en las que esa duplicación pueda suscitarse por otros tipos de eventos también fraudulentos. Siempre recomiendo entonces para evitar ello, trabajar con honestidad intelectual, sin duda alguna, que es la práctica ética de recomendación esencial. Y si quisiera profundizar y no tome en cuenta determinados parámetros, me paro advirtiendo esto de cara a la escritura. La nueva escritura tiene que decir,
En continuidad de la línea de la producción anterior, se suscitan nuevos elementos que son disparadores para repensar estas prácticas, estos elementos, y ahí sigo profundizando. Pero entonces ahora el concepto no es lo anterior, sino la profundización de elementos que son innovadores, básicamente. Bueno, cedemos la palabra a la maestra María Antonieta Castañeda y para posteriormente realizar una última pregunta de parte del público, para poder cerrar ya su participación, maestro. Adelante, maestra María De acuerdo. Antonieta. Sí, muchas gracias y mucho gusto en conocerle, doctor. Muchas gracias. Fíjese que he escuchado con atención su presentación y con base en la experiencia que tengo ya como editora de la revista de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto que usted comentó en breve tiempo, concisamente y con mucha precisión al respecto, ¿qué opinión le merece los lectores en el proceso editorial? Yo lo concibo como un antes, un durante y un después. Y por supuesto, digamos que los protagonistas principales de este proceso editorial en el durante eh, son los autores y el grupo o la cartera de revisores que tenga una revista para ello. Pero en el antes tenemos a los autores y a los lectores, y en el después tenemos nuevamente a los lectores. ¿Y por qué hago esta separación? Y a los autores. Porque puede haber quien consuma solo el conocimiento publicado y puede haber quien consuma el conocimiento publicado, lo comprenda, sea sensible al conocimiento, lo lleve a la práctica, lo implemente, lo lleve, lo traslade, lo implemente y luego irse ese conocimiento que fue publicado digamos, en una infinidad de revistas, ya sea propiamente disciplinares o que interese a otras revistas de otras profesiones o de otras disciplinas. Entonces, ¿qué opinión le merece esta visión del proceso editorial cíclico, continuo, dinámico, pues básicamente relacional, porque finalmente el editor o la editora de una revista tiene que vincularse y articular el proceso editorial en ese sentido? Entonces, específicamente, si bien es, ¿qué opinión le merece el involucramiento, la conciencia de un usuario, de un público lector? ¿Y de qué manera puede hacerse presente a quienes solo leen? ¿De qué manera puede hacerse presente en el proceso editorial? Porque en mi experiencia aún no encontramos la manera de decirles: lo que lees, critícalo y dinos qué tan bien está o qué tan mal o qué tanto aplicó para tu práctica, ¿no? Porque el grueso está en los escenarios clínicos. Pues, doctor, discúlpeme, le escucho. No, muchísimas gracias, doctora. Realmente ha sido muy claro y muy interesante la reflexión y la práctica que usted plantea desde la revista del Instituto Mexicano de Seguridad Social, con todo el antecedente que ello implica y con todo el trabajo que seguramente en este tiempo han efectuado y han trascendido para optimizar las prácticas de cuidado y de atención en los servicios de salud. Pero en torno a lo que es el flujo editorial del proceso de gestión editorial, los estándares para la optimización de los mismos suponen entonces la instauración de una cultura de gestión editorial y de generación de procesos editoriales, con un marco de referencia que son las normas editoriales
que están disponibles en general en los repositorios, en los ámbitos donde están indexadas. Sin duda alguna, una vez que estén clarificadas esas políticas editoriales y estas normas en funcionamiento, toda una campaña de marketing y de visibilización para que los autores que postulen a este espacio, ya sea esta revista u otra, tengan en consideración los momentos que se van a transitar, los tipos de recursos o de instancias que va a implicar el diálogo interactivo a través de distintos espacios, ya sea digitales, así como también a través del correo electrónico y de la devolución a través de los JS en el caso de utilizar el Open Front System o cualquier procesador de gestión editorial. Atendiendo entonces a la necesidad de mejorar los estándares de perfeccionamiento de los procesos editoriales, entiendo que instaurar esa cultura de gestión editorial supone también entonces desde la academia, desde los primeros años y también en los servicios a aquellos graduados, de considerar la existencia de este tipo de prácticas, así como existe la práctica como competencia profesional en el caso de las ciencias de la salud, las competencias asistenciales, las competencias docentes, las competencias investigativas, las competencias en términos de gestión. También dentro de las competencias en términos de gestión están las, si se quiere, las categorías competenciales que son de gestión editorial, de gestión informacional. Entonces, atender a esto en términos de preparación desde los nichos formativos y académicos. Esa es una primera recomendación. Y la segunda, de ya tener graduados que no han tenido la transición con este tipo de instancias de instauración de cultura, de procesos editoriales, entonces convocatorias para orientación, para dar el ABC de los pasos que supone entonces esta retroalimentación del flujo editorial. Por la responsabilidad que supone también tener declarada un documento técnico que determine la responsabilidad de autores, la responsabilidad de los lectores, y qué implica también si un lector hace observaciones o comentarios. Más de una vez nos encontramos que buscamos instrumentos validados que están publicados en algún artículo y lo tomamos como tal, pero no advertimos si hacemos la consulta de la adecuación, de la pertinencia, de la apropiación y la contextualización de ese instrumento. Por tanto, es conveniente tomar contacto con el autor de ese instrumento que lo publicó. En ese caso también el lector, como tal, tiene una responsabilidad persistente sobre el entendimiento de ese recurso, porque tal vez fue pensado en determinado contexto e instancia que a la hora de reproducir ese instrumento tenga que tener sus ajustes o consideraciones, advirtiendo si lo que pueden ser los sesgos técnicos de la aplicación en este caso, un instrumento o un instrumento validado. Al mismo tiempo, aparte de la responsabilidad de los lectores, la de los editores y de los revisores, porque también hay que cumplir determinados plazos, porque hay que cumplir con las instancias planificadas del proceso editorial, porque el flujo lleva determinados días y horas de producción, determinados días de respuesta, determinados días de retroalimentación, después de maquetación, bueno, de las instancias que se supone, hasta que esté disponible en su versión HTML o en su versión directamente como documento descargable. Entonces, en sus distintas formas o formatos propiamente dicho y indexados con los metadatos correspondientes. Entonces, también hay tiempos para eso. Si advertimos, entonces, esta cultura supone procesos con recursos, tiempos responsables, responsabilidades declaradas. Entonces, este tipo de cuestiones son las que hay que atender y las que hay que fomentar aún más como política de desarrollo. Atendiendo también que la emancipación que está teniendo la Red Internacional de Enfermería de Revistas Científicas, dentro de las RIE también, hay una red que es la Red EDIT, que es de editoriales. Entonces, en este caso, también se está teniendo y se está gestando aún más sobre todo entre académicos, pero también entre profesionales en servicio, la necesidad de promover el acceso a revistas, pero también a la búsqueda de la selección exquisita y conveniente y pertinente de estas revistas. Entiendo que los nichos editoriales también sufren o padecen consecuencia de uso irracional o desuso. Ocasionalmente hay muchas editoriales que surgen y por el desuso o por no poder lograr una expansión y una explotación en territorio y por tener lectores ávidos de querer consumir esos productos, entonces la editorial sufre la pérdida de un volumen, entonces no alcanza el volumen pretendido y también hay estos tipos de riesgos. Entonces, advertir en la planificación
los planes de contingencia. Sugiero fundamentalmente para los procesos editoriales tener un plan de contingencia porque podemos actuar con la política editorial y en la política editorial declararla la existencia, porque no todo va a salir linealmente, puede surtir alguna variable extraña, algún proceso disruptivo y entonces atender otro tipo de necesidades, como también puede ser que haya habido algún error o algún problema del servidor, entonces la página no está disponible, se desconfigura todo lo cargado de los metadatos, hay que volver a hacer un trabajo. Y ese tipo de prácticas editoriales también son parte del proceso editorial. Entonces, si usted tiene un plan de contingencia para atender todo este tipo de riesgos o de problemáticas que puedan subyacer a los cambios dentro de la editorial, considerar este tipo de prácticas. Y también liderar un curso de capacitación de revisores. Saber cómo revisar, saber qué es revisar, cómo revisar, qué tiempos implica y qué valor e impacto genera la revisión. También para el propio revisor, porque uno también se profundiza líneas cuando uno es revisor. Yo también soy revisor, aparte de trabajar en editorial y colaboración, y entonces por el dominio de determinadas áreas en las que postulé, y tampoco podemos ser revisores de todo, no somos todólogos, tenemos finitud, estamos limitados. Que la disciplina sea amplia y tan compleja no supone que tengamos que aceptar todo tipo de productos. También manejar integridad, integralidad y honestidad intelectual y profesional desde el punto de vista deontológico. Podríamos hablar muchísimo más del proceso del flujo editorial, pero quería al menos atender algunos elementos de referencia para ubicar y felicitar el trabajo que hacen, sin duda que aporta grandemente a la región y a México por todos los productos que van generando. Muchas gracias. Claro, No, mire, gracias a usted. Muchas gracias. no, gracias maestra María Antonieta. Voy a ir de manera muy breve con una participación de Iván Rodríguez para después darle o cederle la palabra a nuestra líder, que es la doctora Claudine, para que para que sea una participación un poco breve. Dice, yo tengo una duda. Buen día. Actualmente, he percibido que la mayoría de las personas que realizan posgrados de las diferentes profesiones saben de antemano que de manera individual deben realizar tesis o protocolo de investigación. La duda en sí es que la mayoría no les gusta la investigación, pero va implícita en todo posgrado, maestría o doctorado, siendo así que cumplen por mero requisito realizando tesis de baja calidad, que ni siquiera son relevantes, no aportan nada al sujeto de estudio, se complican con lo que es lo que voy a investigar. Ahora bien, la pregunta que nos menciona de manera muy breve, doctor, es ¿qué se puede hacer en caso para que los estudiantes de posgrado le pongan un poco más de empeño para mejorar su tesis y no verla de manera tediosa y no solamente por cumplir? Gracias, doctor. Y para después cederle la palabra a la maestra Claudine. Sí, sé que estamos con los tiempos extendidos y entonces voy a respetar eso también. Fundamentalmente, lo primero es la admisión del posgraduado. Si un posgraduado se quiere postular en un posgrado de maestría o doctorado, sin duda tiene que reconocer que van a haber competencias, exigencias naturales, que son requisitos naturales para poder transitar esa experiencia formativa y lograr exitosamente los resultados esperados que están en el perfil de graduado. Sin duda alguna, optimizar las competencias investigativas supone entonces un gran trabajo y profundo reconocimiento individual, además de colectivo, pero sin duda empezando por lo individual, de saber el estatus en el que estoy parado con mis competencias investigativas y tomar a través de los seminarios las distintas herramientas y asesorarme con expertos, con personas que tengan dominio y advertir la colaboración de directores y codirectores, sin por ello ni el director y codirector reemplazar al autor específico, que es el estudiante de esa maestría o de ese doctorado, que es responsable de ese producto que está generando y es el autor principal. Entonces, la recomendación que voy a dar a la pregunta realizada es que para optimizar y potenciar las competencias investigativas, usted identifique cuál es su estado de situación específico en el que se encuentra al inicio de la cursada de esa maestría y sabiendo que va a tener la responsabilidad de generar un producto, un manuscrito, que tendrá su instancia de presentación y luego de publicación en las instancias posteriores, considerar la mejora a través de capacitaciones específicas y la búsqueda de tutores que puedan orientar la optimización. Además de todos los recursos que hoy mencioné, algunas aplicaciones, entre otras, que también pueden apoyarnos, sin caer
en la fraudulencia del uso de prácticas que supongan el reemplazo del trabajo de propiedad intelectual reemplazado por aportes de la inteligencia artificial. Sin duda la inteligencia puede contribuir a dar algún horizonte o referenciación, pero el producto lo tiene que generar usted como responsable desde la digamos, lo que se llama honestidad intelectual. Bueno, podría, si quiere, esta persona conversar en profundidad, tiene el correo a disposición, me manda un correo y Claro, algunas claro. recomendaciones más que podemos optimizar. No, Muchas y gracias. además, pues hablando de investigación, es una parte muy amplia y podríamos tardar horas para poder realizarlo. Ahorita vamos a cederle la palabra a la maestra Claudine para poder darle las palabras finales y cerrar este webinar. Maestra Claudine, Bueno, tiene usted uso de la palabra. Muchas gracias, maestra Ivonne. Muchas gracias, doctor Carlos Lépez, por estar con nosotros este día para los grupos de la ciencia del cuidado, el grupo de investigación. Es muy importante este tipo de colaboraciones que tenemos con usted, con la Universidad de Buenos Aires. Le agradecemos infinitamente. Y bueno, pues también al doctor Roberto Tirado, a la maestra María Antonieta, que está hoy también con nosotros. Y bueno, pues no me queda más que cederle la voz al doctor Roberto Joel Tirado Reyes y agradecerles de antemano, como siempre, la gran producción y la colaboración tanto de la maestra Ivonne Romero como del ingeniero Fernando Peña. Muchísimas gracias por todo su apoyo y gracias a todos los asistentes. Doctor Roberto, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, antes de despedirnos, quisiera nada más precisar, la fecha de cierre de convocatoria es el 30 de abril. Todas las personas que estén interesadas en enviarnos alguna propuesta, los profesores, estudiantes de Argentina y los que nos estuvieron eh, atendiendo en esta sesión, pueden hacerlo por ahí en el chat. Ya enviamos la liga de la revista. Estaremos en espera de sus observaciones y muchas felicidades, doctor Lepe. Seguimos en comunicación. Saludos a la doctora María Antonieta y la doctora Silvia Caudín por este espacio. Que Bueno, tengan pues le agradecemos, doctor Robert Joel Tirado. Es una gran oportunidad para que podamos hacer la difusión de lo que es enfermería. Y pues agradecemos a todos los que nos escuchan y recordar que este y otros webinars se encuentran dentro de las páginas de Ciencias del Cuidado a través de YouTube, Facebook, Instagram, Amazon Music, hasta Spotify ya tenemos. Y al felicitar sobre todo al maestro Fernando Peña por la excelente colaboración que hace a través de sus ideas creativas y sin usted también no sería posible, doctor, maestro. Finalizamos con la siguiente reflexión. A través de la evidencia científica, la colaboración interdisciplinaria y la promoción de la educación continua se logra un impacto significativo en la calidad del cuidado y el empoderamiento profesional de enfermería, así como la evolución de políticas públicas. Además, la accesibilidad y la actualización constante del conocimiento permiten a los profesionales mantenerse en la vanguardia, promoviendo un entorno de aprendizaje y excelencia dentro de enfermería. Voy a culminar con una frase que dice: la información no es conocimiento. Para que la información se convierta en conocimiento, es necesario reflexionar sobre ella. Albert Einstein, muchas gracias y los esperemos en el siguiente webinar que no se lo pueden perder. Muchas gracias. Excelente día a todos. hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales a través de las cuentas de los grupos de investigación de enfermería. Hasta la próxima.